Estoy con Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia y representante de la Mesa Nacional de Paro. Francisco, buenas tardes, aquí desde Argentina. Buenas tardes, Sergio. Un Eh, abrazo desde Muchas la gracias fría Bogotá. para ustedes en la lucha. Paso y quisiéramos saber que a casi mes y medio que ya se va a completar de paro en Colombia, ¿cuál es el balance que ustedes hacen desde la mesa? Este paro que empezó el 28 de abril ha sido el paro más largo en la historia de las luchas sociales en Colombia, desde el punto de vista del tiempo, pero también ha sido el paro que más extensión territorial ha tenido. Hemos realizado protestas en cerca de 800 municipios, lo que significa 2/3 de Colombia han habido movilizaciones. Particularmente, por supuesto, en las grandes ciudades, en los corredores industriales y en los corredores de servicios. Este paro hemos logrado algunas cosas importantes, significativas en la lucha social, pero indudablemente falta mucho todavía. Por primera vez en la historia, tumbamos una reforma tributaria. El movimiento social poco había trabajado este tema de las reformas tributarias, del impacto sobre el bolsillo de los colombianos. Y de un tiempo para acá hemos puesto énfasis en este tema, particularmente en el 2019 y esta vez. Tumbamos una reforma tributaria, el gobierno la tuvo que engavetar, tumbamos un ministro de Hacienda, tumbamos una canciller, tumbamos un comandante de la policía, tumbamos un proyecto de ley de reforma a la salud pública, el proyecto 010, que sería liquidar la salud pública. Y tumbamos un comandante de la Policía de Panamá que de boquisuelto se puso a apoyar las acciones del ESMAD y fue destituido por el presidente de la República de Panamá. Este es un microbalance que se puede ver claro, pero hay otros intangibles, y es que muchos sectores sociales que hace unos años estaban al margen de la lucha social se han tenido que vincular. Muchos sectores sociales han entendido que es con la unidad y con la movilización que se pueden lograr los objetivos sociales y políticos que nos tracemos. Y otros sectores sociales están aprendiendo en este momento que es necesario organizarse para que nuestra lucha sea más eficiente, más eficaz. No basta tener la voluntad de luchar. Una persona individual poco o nada puede hacer. Necesitamos que la gente se organice, que los jóvenes organicen colectivos de jóvenes por cuadra, por barrio, por ciudad, a nivel nacional, y así serán más eficaces sus luchas. Don Francisco, usted habla de objetivos. Estos objetivos se traducen en la mesa que ustedes tienen de interlocución con el gobierno. ¿Cuáles son esos puntos que usted me puede decir a los que no accede el gobierno y por los que se levanta de la mesa? Digamos que radicamos un pliego de emergencia el 20 de junio del año pasado, hace un año, pero cuando empezó el paro estábamos agitando la necesidad que el gobierno negociara el pliego de emergencia. Pero el transcurrir del paro nos enseñó que hay una violencia que hemos denominado la brutalidad policial, que hoy lleva más de 70 muertos, eh, más de 40 personas que han perdido los ojos, agresiones sexuales a las mujeres, agresiones por género, eh, centenares de personas violentadas en las cuales se ha ejercido el uso excesivo de la fuerza de la policía, civiles disparando detrás de los policías, policías disparándole a los manifestantes. Entonces, el Comité Nacional de Paro consideró que lo primero era definir un protocolo sobre el comportamiento de la fuerza pública en la policía.
que es lo que llamamos las garantías para ejercer la protesta social. Entonces, ese se convirtió en el primer punto de negociación. Llegamos a un acuerdo con el gobierno nacional el 24 de mayo, después de muchas vacilaciones del presidente que no quería negociar. Este acuerdo a que llegamos el 24 con 3 ministros de despacho, 2 altos consejeros, más de 50 asesores que tenían los miembros del gobierno en la mesa, incluidos policías activos que los pusieron a deliberar. Hoy quiere ser incumplido por el gobierno. Se ha negado a firmarlo pese a que lo preacordamos el 24. Y ese fue el motivo del retiro, de la suspensión temporal de la mesa que ha hecho el Comité de Paro el domingo 5 de junio. Y ante esto también juegan, don Francisco, un gran papel esas fuerzas de ultraderecha que hacen parte del Partido Centro Democrático, del partido de gobierno, ¿no? Digamos que este es un gobierno con poca experiencia. Este presidente nunca tuvo un cargo administrativo, no sabe qué es administrar un patrimonio, no sabe qué es administrar una localidad, una ciudad y menos el país. Tiene poca experiencia, pero hoy tiene muy poco juego político, tiene poco capital político. Hay que recordar que en el Congreso ha sufrido varias derrotas este gobierno. Entonces, un gobierno sin experiencia, débil, con ministros de despacho que no tienen un recorrido en la administración pública, ha sido presa fácil de los partidos de la ultraderecha, de su mismo partido, que se niega o le impide al presidente que haga un acuerdo con el Comité Nacional de Paro. Creo que esa es una de las grandes dificultades que hay hoy en Colombia. Un gobierno sin experiencia, débil, ministros con poca experiencia o ninguna, y un partido muy fuerte, con mucha influencia, hay que decirlo todavía, que se niega al diálogo, se niega a que haya una agenda social, se niega a la concertación, a la negociación, y prefiere el uso de la fuerza para resolver la protesta social, que la puede resolver por esa vía, pero no podrá resolver los problemas sociales por esta vía. Claro. Digamos que sintetizando un montón de informaciones, teniendo en cuenta su tiempo también, yo quiero pasar al tema de si de verdad están los jóvenes y las jóvenes incluidos en esa mesa de negociación que ustedes tienen con el gobierno, entendiendo que uno también en muchas informaciones de medios encuentra entrevistas de gente que está en la primera línea o de estudiantes en diversas ciudades que dicen no sentirse representados por ustedes allá en los diálogos. Cuando arrancó el paro, cuando convocamos a este paro nacional, algunas organizaciones sociales no nos creyeron. Algunas organizaciones políticas de izquierda no nos creyeron y se hicieron a un lado. En la medida en que el paro fue creciendo, nuevas fuerzas se han sumado al Comité Nacional al paro y por lo tanto al Comité Nacional de Paro. Y ha significado que el Comité de Paro se ha ampliado. El Comité de Paro, ahí el 10% son jóvenes, pero son jóvenes universitarios que están organizados, por supuesto, en varias organizaciones estudiantiles. Pero el fenómeno nuevo que hay en esta protesta social es que hay la vinculación de muchos jóvenes que no tienen organización gremial, que no tienen organización política, pero que están indignados con este gobierno, que están indignados con el establecimiento. En Colombia hay cerca de 3,5 millones de jóvenes que no trabajan porque no hay empleo, no hay trabajo decente en Colombia, no hay trabajo, ni estudian porque no hay posibilidades de estudiar. Esos 3,5 millones de jóvenes es lo que en Colombia se llaman ni estudian ni trabajan. Algunos de esos jóvenes se han vinculado a las protestas
Y la particularidad de esos jóvenes que están en las protestas es que se representan solo a sí mismos, porque no tienen organización. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer desde el Comité de Paro? Desde el Comité de Paro venimos trabajando en la necesidad de que los jóvenes se organicen por barrio, por cuadra, por barrio, por localidad, por ciudad, para que sus reclamos puedan tener salida. Porque cuando apelamos solamente al voluntarismo para resolver los problemas sociales, somos fácilmente derrotados. Claro. Se empiezan a ir Entonces, por menos. cada uno se va por su lado, Claro, o algunos le dan algunas prebendas, puede suceder. Y cuando claro. digo puede suceder es porque en la historia de este país ha pasado muchas cosas. Entonces, es evidente que algunos de esos jóvenes no estén representados en el comité de paro, porque como digo, no tienen organización social, no tienen organización política, no tienen organización gremial, y lo que hemos estado tratando de hacer es de ayudar a que se organicen. Pero le quiero decir también que han habido múltiples encuestas en Colombia a los jóvenes, y los jóvenes en un 75% dice que se sienten representados en el Comité Nacional de Paro. Hay 3 encuestas sobre el tema, la última salió la primera semana de junio, en donde los jóvenes se sienten representados en el Comité de Paro y creen que las peticiones del comité son las que podrían ayudar a solucionar los problemas. En esa misma línea, don Francisco, ¿ustedes tienen algún tipo de contacto con los jóvenes y las jóvenes que hacen parte de la primera línea, que dentro de todo tienen una resistencia y una fuerza ante esa brutalidad policial y ahora militar que viene de parte del gobierno como respuesta a sus pedidos? Por supuesto que el Comité Nacional de Paro nos hemos reunido con jóvenes en varias ciudades del país, en varias ciudades del país, a tocar estos temas. Bien, respecto a la visita de la CIDH que llegó el día de ayer a Colombia, ¿cuál va a ser digamos, ustedes van a tener encuentros con ellos, van a aportar pruebas de lo que se viene mostrando como brutalidad, vuelvo y digo, frente a la protesta social, van a mostrarles los puntos del diálogo a los que el gobierno no accede, este tipo de cosas? ¿Van a tener reuniones con esos delegados? El miércoles 9 a las 3 de la tarde, el Comité Nacional de Paro se reúne con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y vamos a hacer entrega del documento que se ha negado el presidente de la República a firmar sobre las garantías para ejercer la protesta social. Y por supuesto vamos a entregar una serie de documentos que soportan la brutalidad policial en el paro que comenzó el 28 de abril. Perfecto, porque además y seguramente ustedes lo tienen muy claro, es sumamente importante que se lleven absolutamente documentada la violación sistemática de los derechos humanos. Sí, la CIDH va a tener un buen soporte en nuestra intervención, pero también la CIDH ha abierto un canal para recibir denuncias de forma virtual, que creo que es muy importante y es complementario, sin duda, a lo que vamos a hacer, dado que no todas las personas tienen la posibilidad de reunirse con la CIDH. Claramente. Respecto, don Francisco, respecto a los bloqueos y la respuesta militar, con los eufemismos del caso, que ya sobra decirlos, ¿cuál es la postura de ustedes? En el léxico internacional la palabra bloqueo no existe. Las Claro, Naciones Unidas aceptan algo que se llama corte de ruta. Y ese corte de claro. ruta es Bloqueos lo aceptado. ¿no? Desde esos medios dominantes, ¿no? Y esos cortes de ruta son
considerados por las Naciones Unidas como una forma válida de protesta, siempre y cuando sean ininterrumpidos, no sean permanentes, y garanticen la movilidad de la misión médica, de Claro. combustibles, de alimentos, que es lo que en Colombia hemos llamado los corredores humanitarios. Sí, Desde el sí. principio del paro hemos dicho que pueden movilizarse y se ha hecho los corredores, la misión médica, alimentos perecederos, combustibles, oxígeno, eso se ha hecho desde el principio del Sí, sí, paro, sí. lo que llamamos corredores humanitarios, que es Qué bien. aceptado los cortes como cortes de ruta por las Naciones Unidas. Claro, y Pero bien lo ha dicho también la presidenta de la CIDH en contravía de lo que el gobierno ha dicho. repiten como bloqueo. Pero ahora los cortes de ruta que hay en Colombia, los cortes de ruta tienen dos características, que es que obedecen a movilizaciones particulares de las regiones, de las provincias, como llaman en Argentina, y están articulados con el Pliego Nacional de Emergencia. Por ejemplo, se habla mucho del corte de ruta de Buenaventura a Cali. Bueno, ¿cuál es la explicación de ese corte de ruta tan fuerte? Que el gobierno incumplió un acuerdo que firmó con el paro de Buenaventura hace 2 años. Hace 2 años hubo un paro en Buenaventura. El gobierno firmó unos compromisos para que hubiera hoy en siglo XXI acueducto y alcantarillado en el principal puerto marítimo de Colombia. No hay agua y alcantarillado. No hay agua a las 24 horas. El gobierno firmó un compromiso para que hubiera acueducto, alcantarillado, para mejorar la red hospitalaria que está destruida, etcétera. Y el gobierno no ha cumplido ese acuerdo. Por supuesto que los habitantes de Buenaventura tienen el legítimo derecho de exigir el cumplimiento del acuerdo. Y como el gobierno no ha cumplido frente a los llamados a que el documento se plasme en la realidad, optaron por movilizarse en este paro nacional, vieron la oportunidad, vieron la coyuntura y lo han hecho. Perfecto. Frente a al anuncio de reforma de la institución policial en Colombia, ¿ustedes van a tocar ese tema en la mesa con el gobierno? Ese tema estaba tocado en el preacuerdo que no firmó el gobierno. El, la característica profundamente antidemocrática de este gobierno se nota en este detalle. Acordamos con el gobierno hacer un foro, un foro sobre la nueva condición que debería tener la Policía Nacional. Hoy la Policía Nacional necesita, no como ha hecho el gobierno, cambiarle el color al uniforme. O sea, el presidente Duque ha planteado en el día de ayer, porque vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que va a hacer una reestructuración en la Policía Nacional. Y entonces, ¿qué ha dicho el presidente de la República? Vamos a cambiar el color del uniforme, vamos a crear nuevas líneas de mando, vamos a crear un departamento de derechos humanos en la policía. Eso no sirve. Nosotros necesitamos que cambie. Nosotros necesitamos dos cosas fundamentales. Primero, que la policía no haga parte del Ministerio de Defensa, sino que haga parte del Ministerio del Interior, y que cambie la doctrina, cambie la concepción de la policía, que tanto la policía como el ejército han sido educados en la teoría del enemigo interno. Y el enemigo interno es que el que piensa diferente es enemigo y hay que liquidarlo. Necesitamos cambiar la concepción, la doctrina de la Policía Nacional. Eso es lo clave en este proceso y no que cambie el color del uniforme. En Sí, eso por también supuesto. Duque se equivoca. Es, es, es como seguir estando en aquellos tiempos del presidente Turbay, ¿no? Donde se veían estas cosas. Usted bien lo debe saber, que usted vendrá luchando desde hace años. Bastante conozco esa dictadura de Turbay, 4 años muy turbulentos.
Bueno, don Francisco, ustedes tienen conocimiento, o particularmente usted, de todas las acciones que se vienen realizando por parte de las personas colombianos y colombianas que vivimos en el exterior, no solo en Latinoamérica, en Europa, Estados Unidos. ¿Cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a este tema y cómo más podríamos seguir nosotros y nosotras mostrándole al mundo lo que está pasando allá adentro, que no es poco? En todo este proceso siempre he planteado todo el apoyo que hemos recibido del exterior, de lo que se llama la diáspora colombiana. Y esto, todos estos colombianos que están en el exterior, que son cerca de 5 millones, se han ido por lo que llamamos la violencia política o la violencia económica. Y la violencia económica, pues es la falta de oportunidades que hay en Colombia. Y otros han salido por la violencia política. Y esta diáspora ha jugado un papel muy importante en este proceso. En este proceso, a diferencia de lo que pasó en el 2019, en el paro del 21 de noviembre del 2019, todos estos colombianos en el exterior se han movido de una manera muy importante, también apoyados por el movimiento sindical, hay que decir. Se Claramente. ha articulado la diáspora con el movimiento sindical y han hecho cosas formidables. En Buenos Aires se ven muchísimos eventos que han hecho particularmente la CTA Argentina, la CTA Autónoma. Hecho muchísimos actos en la Embajada de Colombia, en el Obelisco. Hoy precisamente le comento, va a haber un evento de la Asamblea de Colombianes en Argentina. Excelente. Y así lo han hecho en todo el mundo. Yo creo que se han hecho miles de manifestaciones de los colombianos en el mundo. Miles. Yo no creo que sean cientos, creo que son miles. En algunas he tenido la oportunidad de dar un saludo. Y son, en Bruselas hubo una movilización excelente de miles de personas hace 15 días. Entonces, creo que estos colombianos que han tenido que emigrar por causas políticas o económicas, hoy están jugando un papel muy importante en la denuncia de este gobierno del presidente Duque, que como lo hemos dicho, prefiere la represión al diálogo social. Es así. Francisco Maltés, presidente de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores y representante de la Mesa Nacional de Paro. Yo le agradezco mucho por este tiempo que me da y por estas respuestas que nos dejan mucha más claridad a la diáspora en Argentina. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Un abrazo. Igualmente. Chao. Un abrazo. Hasta luego. Chao, mi hermano. Hasta luego, Francisco.